Comentarios que tienen que ver con la mañanera. Le pido al equipo que nos grabe. Hubo más declaraciones del presidente, exhibe a Lili Téllez, exhibe al mismo Javier Latorre, dice que lo quiere mucho, que lo estima mucho, que lo admira, pero pues que la ha regado terrible. No es que la haya regado terrible Javier, es que tiene una correa pues que le está jalando su patrón y dueño, Ricardo Salinas Pliego, para que ladre lo que él diga. No es que la haya regado, eso se lo diría yo con mucho respeto al presidente López Obrador. Lo que sí es que hubo una exhibidota durísima a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjese que el mismo Ramón Flores le pregunta al presidente López Obrador por qué no hizo lo que Ernesto Zedillo, de desaparecer a la Corte y nombrar a sus propios ministros. El presidente dice, bueno, que no toma decisiones unilaterales, y creo que esto se lo perdonará la historia. Aquí te lo he pasado ya, ¿no? Le estaba hablando yo a usted de la pues exhibidota que le pone el presidente López Obrador a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le decía que otra pregunta muy fuerte del compañero Ramón Flores al presidente López Obrador es ¿por qué no hace el presidente lo mismo que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León al desmantelar la Suprema Corte de Justicia, deshacer, ¿no? Al desaparecer la Suprema Corte de Justicia y nombrar a sus propios, qué pobres, se convirtieron en muy ricos, a sus propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y es algo que le hemos cuestionado a muchos mexicanos al presidente. Usted aquí en nuestros chats lo ha hecho una y otra vez. Dice, oiga, pues nos quitaremos de muchos problemas si el presidente de pronto dice, ¿saben qué? Ministros, yo tengo la facultad de hacer esto y se van a la chingada. Nombramos una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto obviamente acarrearía a que más le llamen dictador, tiránico, ya sabe cómo son en la oposición, que le han inventado cada cosa, ¿no? Creo que si a lo mejor algunos de sus seguidores no le perdonan esto, con mucho respeto a López Obrador, el no haber desmantelado a la Suprema Corte, que tanto daño nos está haciendo a los mexicanos, que tantos dientes está sacando precisamente con su ministra presidenta Norma Piña, que hasta se puso a amenazar con que habrá violencia si no les dan su presupuesto, y ahorita lo va a poner don David en unos momentos más. La historia sí le perdonará a López Obrador el no haber intervenido de esta forma. Hoy le responde a Ramón que lo hace porque no va a tomar decisiones unilaterales, porque sería injusto, porque él no va a ser como Zedillo, y se lo perdonará la historia. Fíjese, la historia recordará que Ernesto Zedillo Ponce de León no solamente nos enjaretó una deuda a todos los mexicanos de sus cuates banqueros durante generaciones, también recordará cómo entregó ferrocarriles mexicanos a la iniciativa privada y dejaron de haber ferrocarriles como transporte de pasajeros en México. Y no olvidará la historia que de manera unilateral, en un momento, desbandó por completo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nombró a sus propios ministros. Pero también recordará que en un ánimo democrático, un ánimo representativo y de justicia, el presidente López Obrador no desmanteló a esa corte que hoy está repleta de corruptos, de personajes muy abyectos que protegen a empresarios para que no paguen impuestos, que protegen a criminales, que protegen las cuentas de estos criminales, tanto del Fuero Común como de Cuello Blanco. Así lo recordará. Y si no me crees de los criminales, bueno, pues vamos a escuchar a la ministra Piña haciendo sus amenazas, mire, sus amenazas abiertamente y desde ahí, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México demanda un poder judicial fuerte, independiente y autónomo. Un poder judicial responsable y profesional que pueda garantizar el ejercicio de nuestros derechos, la igualdad ante la ley, la estabilidad de nuestras decisiones, el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y la legalidad del actuar público. Este poder judicial, en términos de nuestra Constitución,
confía en el respeto de dos principios fundamentales por parte de todas las autoridades del país: la división de poderes y la independencia judicial. La asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes, ejercicio que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, lo cierto es que encuentra límites muy claros en la propia norma suprema. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho. El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente. Es un derecho que no basta con enunciarlo formalmente en nuestro texto constitucional para que se haga realidad. Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda. En este sentido, proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos no solo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo, que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos. No sé si me puedo poner ya nada más el extracto que le mandé desde muy, muy temprano, don David, en donde pues sale directamente esta amenaza de que si no se consigue este presupuesto hay riesgo de pues violencia en el país y etcétera. Se lo mandé desde tempranito porque sí, se lo mandé al chat del Chícharo, ¿no? Este momento de la ministra Piña, se lo mandé desde muy, muy temprano, porque, mire, hoy el presidente López Obrador, al decir que no toma decisiones unilaterales, expone cómo es que efectivamente él ha nombrado a 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted recordará que no solamente hubo retiro de algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sino que algunos de ellos, este tipo que se me fue su nombre, me va a decir el queridísimo Manuel Ibarra o Cande, este personaje que también estaba relacionado a Genaro García Luna, Medina Mora, fue pues casi que obligado a renunciar luego de que se exhibiera que tenía problemas penales, investigaciones penales. Y mientras han ocurrido estas renuncias y retiros de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ocurre en cada sexenio, el presidente López Obrador ha tenido la oportunidad de designar a 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de supuestamente contar con el apoyo de un ministro que se identificaba con el progreso, pero pues que hoy nada más es un Swiftie, ¿no? es recordado por ser un fanático de Taylor Swift. De esos 4 ministros, más el ministro Saldívar, que el presidente habría tenido supuestamente de aliados, 2 le salieron enemigos, pero fuertes enemigos. Mire, el presidente nombra a Juan Luis González Alcántara Carrancá, después a Ana María Ríos Farjat, después a Yasmín Esquivel Moza y después a Loreta Ortiz Alf, ¿no? Juan Luis González Alcántara Carrancá es uno de esos que se han opuesto a todo lo que huela López Obrador de un tiempo a la fecha, y ni se diga de Ana Margarita Ríos Farjat, quien incluso, si no me equivoco, pues era la directora del SAT o de Hacienda. A ver si me corrige por ahí don David o el mismo equipo. Antes de ser apuntada por el presidente como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que tiene que confirmar el Senado,
para que no nos vayamos con la finta, pues estuvo en la administración, fue una de las secretarias, estuvo en el gabinete, y hoy es una de las más antiobradoristas que existen. Ríos Farjat, como el otro sujeto, Juan Luis González Alcántara Carranca, no así Yasmina Esquivel Moza y no así Loretta Ortiz Alf, pero todos los demás, vaya que han sido, pues no sé si errores, pero evidentes problemáticas para no la administración de López Obrador nada más, para el pueblo de México por entero. Dijo el presidente que, bueno, pues estos ministros no es que lo traicionen a él, sino que han traicionado al pueblo. Y recordó cómo al principio el ministro Arturo Saldívar hablaba del combate a la corrupción, de no al nepotismo, pero pues que ya después empezaron las cosas distintas. Ya vemos, por ejemplo, a ese ministro muy Swiftie, ¿no? Intercambiando ahí pulseritas en el concierto de Taylor Swift, diciendo que ha sido el mejor concierto de su vida y determinando obviamente en contra del pueblo de México. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Pero no se quedó solamente en eso el presidente. Le cuestionó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ¿en qué cabeza cabe el haberle liberado las cuentas a Genaro García Luna exactamente el mismo día que acá en los Estados Unidos estaba siendo declarado culpable de una cantidad exorbitante de cargos? Bueno, no se llaman cargos en español, son acusaciones formales en su contra. Usted recordará que aquí, en Estados Unidos, ese día, a Genaro García Luna lo declararon culpable en una corte de Nueva York de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en una organización criminal y conspiración para importar drogas. Y miren, como una verdadera burla al pueblo de México, así como es que les impongan a Xóchitl Gálvez como la candidata y que nada más quede ella ya en este proceso, ¿no? Para definir, con un cinismo y una falta de respeto absoluto al pueblo de México. Ese mismo día, desde el Poder Judicial que encabeza la ministra Norma Piña como ministra presidenta, le libera las cuentas a la esposa. Dice y el presidente, y no obstante eso, señoras y señores, no obstante eso, además contrata a la mano derecha de Genaro García Luna, a Ricardo Márquez Blas. Pues qué burla, ¿no? ¿Qué burla es esto? Cuestionó además si no podían pues presentar un presupuesto con un plan de austeridad. Pero vamos a escuchar cómo es el mismo presidente López Obrador el que exhibe a estos personajes, porque se puso muy duro hoy en la mañanera. Pero ¿en qué cabeza cabe que el día que están juzgando en Estados Unidos a García Luna, aquí le están liberando las cuentas a su esposa? O sea, es un desaseo completo. ¿En qué cabeza cabe contratar a uno de los brazos derechos de García Luna para ser como el jefe de oficina de la presidencia de la Corte? Esto mismo del manejo del presupuesto. Bueno, ya 3, 4 años ganando 4 o 5 veces más que el presidente, violando la Constitución. ¿Qué no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad? Sí, además del presupuesto y del aumento que están solicitando del presupuesto, tienen un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Es mucha prepotencia, mucha arrogancia.
pero también falta de respeto a la gente, y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. Ojalá y ellos recapacitaran y no se trata de que no tengan el cumplimiento de sus funciones, incluso tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso. ¿Cómo va a ser Suprema Corte de Justicia? Tienen ahí a Juárez, que no saben que Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. ¿O en quiénes se inspiran? A ver, ¿quiénes son sus guías? ¿O es así el derecho en abstracto? ¿No tiene que ver el derecho con la gente? ¿No tiene que ver el derecho con la justicia? ¿No tiene que ver el derecho con la honestidad? Es importante el tema y nosotros no vamos a recortar su presupuesto. Va a ser seguramente la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados sí tiene facultad, pero son capaces, y es lo que hay que ver, si aceptan la decisión de la Cámara de Diputados o se amparan, buscan un recoveco, una interpretación. Decía que le están gustando sobre... ¿Cómo? Si quieren decidir ahora los diputados, quieren que están gustando sobre así propuestas para destruir. No podrían, eso no tiene. De la locura, ¿no? Sí, pero no podrían porque pues ya sería sí tendría ahí los diputados que pedir su desafuero de los ministros, pero pues eso no es conveniente. Tampoco hay que tener miedo a eso, o sea, lo que no se puede es permitir ni la violación de la Constitución, ni se puede permitir un poder ilegal, ilegítimo, ¿no? Que se imponga un poder omnímodo. Eso no lo acepta nadie. Ya son otros tiempos. Somos muy libres, muy libres los mexicanos. Pero bueno, eso lo tienen que ver los legisladores y analizar bien el presupuesto y no dejar sin presupuesto al Poder Judicial para que cumpla con sus funciones básicas. Y ojalá ya haya una reforma. Yo no veo más que una renovación tajante que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México
el que resuelva sobre esto. En las urnas. En las urnas, sí. Y que sea el pueblo el que decida. Sí, y hay dos formas. Una que es la mejor, creo yo, porque no sé si la otra sea válida, pero una es que los legisladores, que los ciudadanos le pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que si llegan van a aprobar una reforma constitucional para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo. O sea, que sea un tema de campaña. O sea, pero esos son los de arriba. Esos son los de arriba. Pero es la gente la que va a decir, ¿tú qué opinas? ¿Quieres que el pueblo elija a los ministros, a los magistrados, a los jueces o no? No, pues yo pienso que no, porque son capaces hasta de decir el pueblo no está preparado para la democracia, como insinuó Porfirio Díaz. Son capaces de decir no, porque se necesita gente con mucha experiencia. No, que la gente les diga, si tienen que ser abogados, desde luego abogados, pero los vamos a elegir nosotros, los ciudadanos, para que no anden engañando de que va a ser cualquiera. No, va a ser un abogado, mujer, hombre, y va a cumplir un requisito, pero los vamos a elegir nosotros de una lista, porque queremos tener jueces honestos, íntegros, incorruptibles, y los mismos magistrados y los mismos ministros. Entonces, es un buen tema para la campaña, porque entonces, si no responden, pues es porque no van a votar si ganan por la reforma constitucional. Entonces ya el ciudadano dice, bueno, pues ya va a decidir. No, pues tú no quieres que siga más de lo mismo, por ti no voy a votar. Y llega otro candidato. Oye, ¿tú crees van a permitirnos que así como se elige a los diputados, así como te voy a elegir a ti, como voy a elegir al senador, así como voy a elegir al gobernador, así como voy a elegir al diputado local, así como voy a elegir al presidente de la República, ¿sí? ¿Por qué no voy a poder elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro? Si tiene que ver con la justicia. No, que diga el diputado, no. Si votas por mí, yo voy a votar porque se reforme la Constitución para que se elija a los jueces. Esa es una. Además que eso significa que se tienen que tener mayoría de votos en la Cámara, mayoría calificada. 2/3 partes. 2/3 partes. Ese es un motivo, pues, para votar. Señoras y señores, este es el plan C del que tanto ha hablado el presidente López Obrador, que tanto hemos, pues, incluso cacareado aquí en Sin Censura, en el ánimo no de tener un Congreso conformado por una mayoría que a lo mejor después podría salir con eso el tiro por la culata, en el ánimo de deshacernos de una vez por todas de esa élite corrupta que tanto nos ha jodido. Yo tengo la idea de que si en algún momento se conforma un Congreso con una mayoría progresista de 2/3, a partir de ahí podrían incluso pensarse en la creación de nuevos partidos tirándole al progreso, o incluso nuevos partidos conservadores, pero
pero claros, abiertos, no hipócritas como los que tenemos, se vale, ¿por qué no? O incluso la figura de los candidatos independientes. Pero en este momento, para enfrentarnos a la seria problemática que existe en México en cuanto a inseguridad, corrupción, desigualdad, efectivamente tenemos que hacer un cambio inherente en todas las cosas respecto al Poder Judicial. Tiene que ser a partir de ahí, tiene que haber una renovación. Eso es más que claro. Y para que exista esa renovación, pues se necesitan 2/3 de la Cámara de Diputados, además de la participación en su mayoría de los estados de la Federación. Para que usted vea que también van a haber elecciones en otros estados en el próximo año. Y según esto, pues, me parece que son 9. Mario Delgado cree que muy factibles son 7 que se los lleve Morena, pero que se pueden llevar el carro completo de los 10. Está por verse. Insisto, no siempre es bueno tener mayorías en cuanto a la política, pero a lo mejor a partir de esta mayoría podemos comenzar a obtener pues mayor diversidad política y echar de una vez por todas esa élite corrupta que tanto nos ha jodido a los mexicanos. Y bueno, ¿qué le parece que vamos a más información? Mire, hace unos momentos pues hablábamos y le pido al equipo que